Luna TV presenta Volver a lo Esencial con el Padre César Hilario. Amigas y amigos, la indiferencia es pecado, porque es insensibilidad, porque no nos conmueven las desigualdades y desgracia de todo género que están pasando en este país llamado República Dominicana, digno de mejor suerte. Personas que no faltan a misa, personas que se van al centro católico carismático o al monte de oración o a la casa de cursillo, etcétera, etcétera. Oigan, y por supuesto que no queman goma, que no tiran piedra, que no rompen vidrio, pero que no levantan ni un dedo para hacer que este país sea más solidario y menos inhumano. Y en parte, amigas y amigos, es que la palabra miedo cunde dentro y fuera de la iglesia. El miedo, lo que nos contaba San Mateo el domingo pasado sobre la tempestad calmada, en donde Jesucristo reprocha duramente a los discípulos. ¿Por qué son tan cobardes? Hombres de poca fe. Ellos vieron un fantasma, y tuvo que Jesucristo revelarse y dice, no, soy yo. Y Pedro de una vez de primera, ay Señor, mándame que yo camine sobre las aguas. Y así pasó. Pero entonces le falló el agua debajo de sus pies. Y él, Señor, sálvame, sálvame. Y ahí fue la frase de Jesucristo. Cobarde, ¿por qué teme? Porque Pedro no temió porque se hundía. Pedro se hundía porque temió. Entonces, el miedo es un tema importante en el Evangelio. Cuando Jesucristo resucita y va y visita a sus discípulos que estaban con las puertas, dice el Evangelio de San Juan, con las puertas cerradas por medio a los judíos. San Juan quiere decir a las autoridades. ¿Y qué es lo primero que Jesucristo, hasta con reiteración, le dice? Paz a ustedes. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo primero que se pierde con el temor, con el miedo? La paz. Y Jesucristo se lo dijo hasta 3 veces en una ocasión. La paz esté con ustedes. El miedo y no el error ni la herejía es el enemigo de la fe. No el error y la herejía, sino el miedo es el enemigo de la fe. Y todavía hoy nos acecha esa palabra miedo. Porque, por ejemplo, esas cosas que están pasando en Dominicana, esos casos de pederastia del padre de Juncalito, Alberto Gil, de Veselowski, el nuncio del Papa en la capital, y en San Juan de la Maguana, el diácono Meregildo. Amigos y amigas, ¿por qué esas cosas tuvieron que ventilarla y desventilarla periodistas? Porque en el caso de Veselowski,
fue una periodista de la capital. Y aquí, quien descubrió el caso fue una periodista santiaguera. Entonces, podemos decir que no era otra cosa sino el miedo que hay. Entonces, eso es índice, inmancablemente, amigas y amigos, de poca fe. Miren, la iglesia no se acabará. Entonces, cuando hay temor de que se acabe, es que hay poca fe. Y eso yo lo estoy diciendo, lo estamos diciendo a todos los niveles de la iglesia, desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba. Miren, esos casos se sabían. Inclusive uno tuvo noticia de esos casos y no se hacía nada por puro miedo. De modo que por eso lo que a mucha gente le molesta, además del caso en sí, pero más todavía, el encubrimiento. Y yo insisto, e insistiré, eso es falta de fe que hay en la iglesia. Se le tiene miedo. Pero ese niño, por ejemplo, hacía 6 años que era monaguillo en esa iglesia. 6 años y nadie sabía nada. Miedo. Claro, tal vez para proteger algunos intereses económicos también. Pero miren, yo quiero terminar este momento diciendo que la iglesia no va a desaparecer, que lo que tenemos nosotros que ser más humildes ante estas cosas, ser humildes, y que la iglesia no va a desaparecer. Entonces, ¿por qué tanto miedo? A todos los niveles en la iglesia, ¿por qué tanto miedo? Y para terminar, yo quiero citar unas cuartetas del poeta sevillano, del gran poeta sevillano, Antonio Machado. Él lo decía del hogar. Encontré mi hogar apagado. Encontré mi hogar, vamos a decir la iglesia. Encontré la iglesia apagada. Removí sus cenizas y me quemé las manos. Luna TV presentó Volver a lo Esencial con el Padre César Hilario.